Del amor y otros engaños es un libro que acaban de publicar en español dos profesores de filosofía, uno español y otro italiano. En concreto, de Lógica y Filosofía de la Ciencia, el español, y de Lógica y Filosofía del Lenguaje, el italiano. José Antonio Díez Calzada, de la Universidad de Barcelona, y Andrea Iacona, de la de Turín, nos acompañan hoy en el estudio para hablarnos de este trabajo en el que exploran los autoengaños en los que solemos caer cuando nos enamoramos. Y lo hacen en compañía de Jesús Zamora Bonilla, que es catedrático de Filosofía en la UNED y escritor. Buenos días. Traemos hoy a nuestra entrevista a los autores de un libro que acaba de salir y que os recomendamos a todos, independientemente de cuál sea vuestro estado sentimental. El título es Del amor y otros engaños, breve tratado filosófico sobre razones y pasiones. Ha sido editado en los últimos días o semanas por la editorial Alfa Decay. Y los autores que tengo aquí a mi lado son José Antonio Díez y Andrea Iacona. El libro, si no me equivoco, lo comentaremos después, ha salido primero en Italia, en una edición en italiano, con lo cual es un bestseller internacional realmente. Pero bueno, hablaremos un poco de eso más tarde. Primero vamos a empezar presentando a los autores. Lo primero que tengo que decir es que posiblemente para mí ha sido una enorme sorpresa porque desde luego no me esperaba un libro como este de unos autores como estos. José Antonio Díez es profesor al que conozco desde hace muchos años de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona. Digamos que es uno de los representantes de la línea dura de la filosofía de la ciencia en España, en Europa y en el mundo. Es de los que cuando se pone a hacer filosofía de la ciencia, lo primero de todo está la lógica y el formalismo. Y luego vienen ya las otras tontunas que podríamos decir, ¿no? De Andrea no sé tanto su currículum, de Andrea Iacona, pero él es también profesor de Filosofía de la Ciencia en Turín, si no me equivoco. De Lógica. De Lógica, sí. Peor todavía. Pero siendo amigo de José, yo creo que desde luego la línea dura de la lógica y la epistemología está muy representada. Y entonces, para cualquiera que conozca un poco de la evolución de la lógica y la filosofía de la ciencia en el último siglo, pues desde Bertrand Russell y Wittgenstein a nuestros días, pues se dará cuenta de que en esa área se ha hablado muy poquito del amor. Se ha hablado de otros temas, qué sé yo, de la física, de la química en el sentido científico de la palabra. Se ha hablado de biología, por supuesto de lógica, de matemáticas, etcétera, pero el amor es un tema que no ha solido aparecer. Así que la primera pregunta yo creo que es obligada y es ¿qué ha llevado a dos lógicos epistemólogos de línea dura a abordar un tema tan extraño para el área como el amor? Bueno, antes que nada, buenos días. Un saludo a todos y gracias por la oportunidad de charlar este rato con vosotros. En realidad es un libro un poco accidental. Es una especie de divertimento filosófico que culminó como fin de un proceso que se inició por casualidad. Andrea y yo nos conocimos hace ya bastantes años en Nueva York, en el año 2000. Nos hicimos bastante amigos, hablábamos de filosofía y de lo divino y de lo humano. Y después nos fuimos viendo aquí en Europa y nos gusta la montaña y íbamos casi cada año juntos unos días. Y entre esas cosas que hablas así a ratos perdidos, pues hablábamos también de las vicisitudes nuestras o de nuestros amigos y conocidos, pues amorosas y sentimentales. Y poco a poco el tema se fue centrando en las irracionalidades que se comete cuando uno está enamorado, ¿no? Y lo que empezó siendo un divertimento un poco así, pues informal, que repetíamos de vez en cuando, de repente nos pareció que podía tener cierto interés sistematizarlo en un librito
Y al principio fue una mera idea y después de un par de años pues hicimos una especie de borrador, de plan, de índice. Y así como quien no quiere la cosa, pues un buen día dijimos, vamos a probarlo. Y después de tantas conversaciones y de tantos días viendo el aspecto más epistemológico del fenómeno, nos decidimos a ello y el año pasado salió en italiano y ahora este año la traducción casi es la misma versión en español. La idea era hacer un libro por lo que nos une a los dos es, él hace lógica y filosofía del lenguaje, yo hago lógica y filosofía de la ciencia, pero el territorio común era la epistemología, la justificación. Y eso fue lo que nos unió para abordar el tema que ha salido al final en forma de este librito. ¿Todo correcto, Andrea? ¿O hay Sí, algo todo que corregir? correcto. Sí. Al principio no lo tomamos muy en serio, pero nos dimos cuenta que había cosas que nadie había dicho sobre este tema desde el punto de vista que tomamos nosotros. Es una perspectiva epistemológica en el sentido que lo que de verdad nos importa, que es la única cosa que nos importa, es ver hasta qué punto y cómo, sobre todo cómo una persona puede creer algo equivocado sobre sí misma o sobre la persona que ama sin tener una justificación. Pero la idea era no intentar robar el trabajo a los psicólogos, a los sociólogos, o a los que escriben libros sobre el romanticismo o como de consejos como para encontrar pareja, ¿no? Queríamos hacer algo muy distinto y la idea era simplemente explicar cómo sucede desde el punto de vista de la justificación que nosotros acabamos creyendo cosas que no son verdad, pensando que son verdad. Ese es el enfoque del libro. Muy bien, pues vamos un poco a los detalles del contenido. Por lo que decís y por lo que he leído en el libro, la tesis principal es de qué manera el estado del enamoramiento nos lleva a cometer falacias en nuestro razonamiento, en nuestras opiniones acerca de nosotros mismos, de la persona amada o de quien queremos que sea la persona amada o que nos ame, etcétera, etcétera, o que nos haya amado. ¿Cuáles serían, según vosotros, las principales falacias que se cometen en un estado como este? Bueno, dejo que Andrea lo diga, pero yo quería antes contextualizar un poco la respuesta porque me parece importante que has sido preciso diciendo que el objeto del fenómeno que tratamos en el libro es el enamoramiento. Porque en muchas presentaciones siempre nos preguntan, bueno, pero esto no es todo el amor. Entonces, nosotros no hemos querido hablar de nada más que del amor romántico o el enamoramiento. Hay muchos otros fenómenos que se llaman amor, el amor marital, el amor conyugal, el amor fraterno, el amor familiar, el amor por la bandera, por el lenguaje. Quizás tienen algo en común todos esos, pero nosotros no queríamos hablar de ninguno de ellos y circunscribirnos exclusivamente a este. El amor intelectual que decía Spinoza. El amor intelectual también. Y en ese sentido, lo que nos pareció que podía dar un poco de pegamento, de unidad fue un poco a la inversa. Primero empezamos, como dije antes, como en broma, comentando las falacias, que ahora Andrea sistematizará un poco más. Pero ¿cómo se puede sistematizar esto un poco? Entonces nos dimos cuenta que para nosotros las falacias del amor, las falacias del enamoramiento, no son más que una manifestación, entre otras, de cosas que uno hace cuando está enamorado. Entonces, hay diferentes tipos de cosas que uno tiende a hacer cuando está enamorado. Y identificamos más o menos 3 grupos. Pues reaccionar físicamente de cierta manera en ciertas situaciones, ¿no? Pasolini le cuenta a un amigo en una carta que no sabe si tiene gastroenteritis o se ha vuelto a enamorar. Entonces, cada uno tiene sus reacciones. Esto es un fenómeno típico, ¿no? Otro tipo de cosas que tendemos a hacer es pues, tener relaciones sexuales o físicas de cierto modo específico, pues con ciertos preámbulos, con cierta, digamos, continuación romántica luego, que, en fin, no de cualquier manera, por decirlo así, o deseando repetirlo, etcétera. Y un tercer bloque de cosas que tendemos a hacer es pues cosas raras, ¿no? Pues no sé, conducir 300 kilómetros para tomar un café o dar 10 vueltas a la manzana a ver si nos hacemos el encontradizo con la persona que queremos
que nos haga caso. Y entre las cosas raras que hacemos, pues son cosas raras mentales, cosas raras intelectuales, epistémicas. Y esas son los autoengaños. Entonces, eso es lo que nos pareció que relacionaba los autoengaños con una visión un poco más amplia del fenómeno. Y no sé, igual Andrea quiere comentarlas. ¿Cuáles serían estos autoengaños? Sí, como dijo José, se trata sobre todo de autoengaño más que de engaño, porque sabemos que en el amor hay engaño, hay mentira, hay personas que dicen cosas que no son verdaderas, pero eso no es lo que a nosotros importa. Lo que a nosotros importa es cuando una persona sinceramente afirma algo, porque de verdad se lo cree, la otra persona lo toma en serio, pasan cosas malas y una parte de las causas de esas cosas malas son que no era verdad lo que dijo la primera persona, pero esa persona de verdad creía que sí. Ese es el caso que a nosotros nos interesa más. No la mentira, no, porque la mentira desde el punto de vista epistemológico no es especialmente interesante y es parte de un discurso más general que puede tener que ver con la filosofía moral o con cosas que nosotros no estudiamos en este libro. Entonces, los casos de autoengaños que son interesantes son los casos en donde una persona tiene una inclinación hacia otra persona, quiere justificar esta inclinación y se inventa literalmente una explicación que no existe. Por ejemplo, es muy común que una persona ame a otra y cuando habla con un amigo diga, yo la amo, ¿por qué? Bla, 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 donde bla, bla, bla son propiedades de esas personas que justificarían a sus ojos ante, ¿no?, el sentimiento, ¿no? No es que uno simplemente está contento de decir la amo porque la amo. Normalmente dice la amo, pero la amo porque y hago bien, ¿no? Lo que estoy haciendo es una cosa justificada, ¿no? Digo, no es que hago estas tonterías para nada, lo hago porque de verdad, razones. Porque tengo razones. Y ese es precisamente el punto donde nosotros entramos con nuestro libro. Nosotros decimos, bueno, espérate un momento, vamos a ver cuáles son las razones. Entonces, por ejemplo, un tipo de falacia es la falacia del ¿por qué eres tú?, que nosotros tratamos al principio del libro, donde la tendencia es la de creer que tú amas a una persona no en virtud de tener algunas propiedades, como por ejemplo tener una cierta simpatía o tener una cierta altura o tener el cabello de un cierto color, cualquier propiedad, puede ser física o intelectual, sino porque hay algo especial de esa persona que lo hace única y que es lo que determina el sentimiento. Entonces es bastante común escuchar frases como no, te amo porque eres así, porque eres tú, no por lo que haces, no por lo que tienes, no porque eres alto o bajo, no por eso, te amaría igualmente si tú fueras diferente. Y a veces no es así. Bueno, muchas veces no es así. Si imaginamos casos en donde algunas de esas propiedades cambian, probablemente no existiría el amor hacia esa persona. Entonces, la idea de la unicidad, de algo especial, de pegar a la persona amada algo especial que de hecho no tiene. Esos son casos bastante simples y después nos dimos cuenta que podía ser interesante aplicar estos análisis de casos simples a casos complejos que son más familiares porque son casos que recurren en la literatura, en el sentido común, que son personajes literarios, así. Y esta es una parte, si José quiere decir algo sobre esto. Hay personajes como el Don Juan, la princesa, la terrorista emocional. Son personajes que hemos identificado como parte de una cultura literaria o también no literaria. Y hemos intentado dar un análisis epistemológico del mismo tipo de esos personajes. Entonces, un análisis que es diferente a lo que se encuentra normalmente, porque normalmente lo que te dicen del Don Juan es que moralmente hace algo mal, o hay consideraciones estéticas, consideraciones de otro tipo. Nosotros no hablamos de nada de eso. Hablamos del perfil epistemológico del Don Juan, así como de la princesa, así como de otros personajes. Si José quiere decir algo. Bueno, quizás abundando un poco en esto, la idea era presentar algunos mecanismos simples, ¿no?, como el de las falacias del por qué eres tú o por qué eres así,
También otras que no son exclusivas del amor, ¿no? Falacias típicas como la racionalización o el wishful thinking o el wishful seeing, ¿no? Que ves a tu amado o a tu amada con propiedades que de hecho no tiene, ¿no? Luego, no le ves tan bajo como eso, no le ves tan calvo como eso, no le ves tan X. Entonces, como dice Andrea, esos son las piezas, las herramientas, pero claro, los ejemplos o los casos que mencionas son muy poco realistas, son casos un poco tontos, muy idealizados. Entonces, lo que queríamos era mostrar que en realidad esto no son más que piezas que combinadas unas con otras generan, digamos, imaginarios o personajes colectivos de nuestra cultura. En primer lugar, frecuentes, es decir, presentes con cierta normalidad en la tradición cultural, ya sea popular o un poco más, digamos, seria o elitista. Y en segundo lugar, comprensibles desde las combinaciones de herramientas sueltas que teníamos antes. Entonces, elegimos 4, el Don Juan, la princesa, el amante escindido, que lo ilustramos con el bolero famoso del Corazón Loco, cantado por Diego Cigala. Como poder querer dos mujeres a la vez, ¿no? Y no estar loco. Entonces él lo dice, porque una es la mujer, la madre de familia, y la otra es el amor prohibido, lo que pone salsa a la vida, ¿no? Entonces, en este caso, en el último, la terrorista emocional, utilizando referencias literarias, ¿no? En el caso de la terrorista, pues El perro del hortelano, en el caso de la princesa, pues Cinderella, en fin, figuras literarias. Intentamos reconstruir, por decirlo así, el conjunto de autoengaños que hacen a alguno de los personajes en esa situación que adquieran el perfil epistémico que se le atribuye. Entonces, lo primero es describir el perfil del personaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Don Juan, él posiblemente engañe, pero no es una figura caracterizada por sus autoengaños, ¿no? Quizás sí, pero ahí el personaje, digamos, más protagonista desde el punto de vista del autoengaño es ella, es la conquistada, ¿no? Entre paréntesis, no pretendemos que haya un sesgo de género sexual en ninguna de estas figuras, las identificamos, vamos, varones o hembras, tal como aparecían en la fuente literaria, pero creemos que igualmente se pueden dar en todos los géneros. Entonces, en el caso del Don Juan, por ejemplo, aunque él engañe, no es típico de él que se autoengañe. Sin embargo, ella, la conquistada, sí que es típico de ella que se autoengañe. Y lo que hacemos es revisar, pues, y se interviene ahí, pues, la falacia, qué tipo de pensamiento, de wishful thinking, o qué tipo de racionalización, o bueno, un autoengaño muy típico que ocurre por la parte del receptor del Don Juan es no que él es especial, sino que uno es especial, ¿no? Uno tiene toda la información acerca de que la otra persona ha tenido encuentros con personas como uno mismo 1000 veces, que a todas las ha, digamos, cogido, conquistado, digamos, usado, disfrutado y abandonado, como dice el texto, ¿no?, de la ópera. Pero yo soy diferente. A mí no me va a pasar, yo soy diferente, yo tengo algo que los demás no tienen. Entonces, eso genera toda, digamos, una cascada de autoengaños, hasta atribuirle al otro, digamos, con indicios tremendamente débiles, que caerían ante cualquier comparación frente a los indicios fuertes en sentido contrario, atribuirle al otro una disposición hacia ti que nada justifica que el otro tenga, ¿no? Y bueno, todo eso se puede dar unas cuantas vueltas y es lo que hacemos en cada una de estas figuras. Y muy interesante, la verdad. Yo creo que el libro es muy recomendable por muchas razones. Una de ellas es porque, sobre todo si nos están oyendo los estudiantes de filosofía, pues para que vean que la lógica y la epistemología no tiene por qué ser especialidades así muy duras, muy abstractas, sino que pueden aplicarse a cosas absolutamente reales, ¿no? También se me ocurría otra utilidad del libro. Bueno, el libro está muy en la línea de una tradición de literatura sobre ética y costumbres, ¿no? De buscar casos, sobre todo en esta parte en la que veis estos 4 casos, ¿no? Del amante escindido, el Don Juan, etcétera. Bueno, una tradición que se remonta a Aristóteles, posiblemente, los libros de ética que hablan de, bueno, la amistad, el generoso, el político, etcétera, etcétera. Como, digamos, casos ideales o casos típicos. Es un análisis muy en esa línea y pensaba que este análisis
está muy bien, a lo mejor esto lo pienso un poco por mis veleidades literarias, ¿no? Pues como una especie de manual que los aspirantes a escritores o guionistas, o etcétera, etcétera, pues pueden utilizar para construir personajes más y situaciones más útil posiblemente que lo que se encuentren en muchos manuales de escritura creativa y cosas así, ¿no? Porque aquí van al grano, ¿no? Decir, bueno, pues lo que yo tengo que meter en mi novela o en mi guión para que esto tenga interés, pues es una relación de pareja en el que fulano que diga esto pero crea esto o crea tal cosa y esté autoengañado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que me parece un libro sumamente interesante desde varios puntos de vista. Sí quería terminar abordando un tema un poco distinto, digamos, que no se refiere tanto al contenido del libro, sino a su contextualización, ¿no? Digamos, para hacer de esto también un poquito más una entrevista de filosofía, ¿no? Y me ha dado la impresión de que, bueno, vais en vuestro análisis a un nivel, digamos, bastante fenomenológico, en el sentido de que, bueno, decís, esto es el fenómeno que vamos a estudiar y estas son las claves por las que podemos entenderlo y describirlo, pero yo creo que me he quedado con un poquito de ganas, posiblemente no era este el libro donde hacerlo, ¿no? sino en otro distinto, ¿no? De intentar entender por qué se dan estos autoengaños, ¿no? Es decir, ¿qué tiene el ser humano de especial y la relación amorosa en particular, qué tiene para que en ella se den estos autoengaños en vez de ver la realidad? O sea, ¿por qué nos engañamos más en el amor que nos engañamos en el comercio, en el trabajo? O a lo mejor nos engañamos igual en todos los aspectos, ¿no? Pero parece que el enamorado es como la figura prototípica del que no ve la realidad, ¿no? Uno está ciego de amor y en cambio es más difícil que esté ciego por comprar las cosas en supermercado o cosas así, aunque bueno, de todo puede haber, ¿no? Y entonces mi pregunta, si os parece, sería, bueno, ¿y por qué en el amor nos engañamos tanto? Bueno, yo no creo, y no es parte del contenido o del mensaje del libro, decir que esas falacias que nosotros identificamos, o al menos la mayoría, son exclusivas del amor. Hay casos bastante claros en donde hay analogías importantes con otros aspectos de la vida. Por ejemplo, lo de la falacia del Concorde, ¿no? La de no querer gastar una inversión pasada a nivel emocional, que es una falacia que lleva a muchas personas a seguir con una relación que ya no funciona por mucho tiempo, solo por no tirar todo. Y esto tiene un análogo muy claro en el caso económico. Es un tipo de razonamiento que en economía se enseña que no está bien, ¿no? Solo porque hemos invertido mucho en esta empresa, tenemos que seguir invirtiendo, aunque los gastos no valgan la pena, ¿no? Entonces, hay casos claros donde hay analogías con otros. Y esto es un indicador que no es esencial a nuestro discurso decir que esas falacias son exclusivas. Yo creo que más bien es una cuestión de intensidad. Cuando hay una pasión, puede ser una pasión de varios tipos. Es más fuerte la debilidad racional, entonces la propensión a caerse en una falacia. Entonces, yo creo que es más una cuestión de intensidad que una de categoría de emociones. Yo diría que quizá que algunas de esas son exclusivas del amor, pero no es parte de nuestra, digamos, de nuestra tesis que esas son solo del amor. No queremos distinguir de una manera... ¿no? No sé qué dirías tú. Sí, pongamos un ejemplo en el que la falacia típicamente se aplica en muchos ámbitos, ¿no? El wishful thinking, creer algo porque deseas que pase, ¿no? Obviamente se aplica en el trabajo, en la familia, en el colegio. ¿Cómo te ha ido hoy en el trabajo? Ah, muy bien, me van a ascender. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, es que el jefe me ha dicho, ¿qué tal Martínez? Y me ha dado una palmadita en el hombro, ¿no? Entonces, estas cosas pasan en todos los ámbitos, pero como decía André, me parece que lo importante es la intensidad en la que el deseo causa la falacia. Porque, por ejemplo, el wishful thinking es creer algo porque se desea que pase. Entonces es, digamos, razonable, aunque
digamos, no somos psicólogos, razonable que cuanto más intenso es el deseo, más propensión tengas a cometer la falacia, ¿no? Y estas son cosas que, bueno, nos interesaban, y hemos hablado de ellas, pero decidimos a un cierto punto no hacer consideraciones psicológicas, porque creemos que son las relevantes para este tipo de preocupación, ya sea psicología empírica o antropología, digamos, social hecha en serio. Y hay muchas cosas, digamos, que descubrir ahí, seguro, pero no queríamos adentrarnos en un terreno que no era, en primer lugar, no era el objeto del libro, en segundo lugar, pues no somos conocedores del mismo, ¿no? Aunque hay que decir que algo de psicología tuvimos que hacer a la hora de describir a algunos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, la terrorista emocional o el amante extendido, hay que dar una caracterización psicológica del personaje. Y tampoco fue fácil, en algunos casos tuvimos problemas a la hora de decir hasta aquí lo describimos y no seguimos porque el otro ya sería una explicación, ¿no? Y eso pretendimos separar. ¿Y cómo ha sido el proceso de escritura y edición y publicación del libro? Comentáis que primero ha sido publicado en Italia. ¿Cómo llegasteis a esa decisión? ¿Fue más fácil encontrar un editor allí simplemente o hubo algún otro No creo que fue accidental. Nosotros conocíamos este editor que le gustó mucho el proyecto y colaboró bastante con nosotros al principio porque leyó partes del libro, nos dio consejos, así, y al final salió en italiano. Pero la idea era de hacerlo o en italiano o en español, no... El libro está escrito originalmente en italiano, sí, ¿no? Sí. Bueno, en realidad está mitad en italiano, mitad en español, pues nos distribuimos sí, las partes. después y nos cambiamos, se volcó sí. todo al italiano, y después se tradujo todo al español y se revisó todo en español. Entonces ha habido una especie de volcado doble en las dos direcciones. Y confesadme una cosa, esto de que el subtítulo del libro ponga breve tratado filosófico sobre razones y pasiones, ¿es porque pensáis que cuando presentéis el currículum con este libro, eso va a contar para la evaluación? Aquí en España tenemos los sexenios de investigación, no sé en Italia cuál será. ¿Tenéis confianza en que os No. En realidad, en la edición italiana, el subtítulo es Trattatello filosófico, y donde trattatello es una palabra que no sabíamos cómo traducir al español, porque es un tratado breve pero divertido. Por ejemplo, un trattatello sería de Schopenhauer, del arte de obtener tener la razón. Eso es lo que en italiano se llamaría un trattatello. Que no es sinónimo de breve, porque un tratado de análisis matemático puede ser breve, pero jamás lo llamarían trattatello. Y me ha recordado mucho a Schopenhauer el libro. Era como realmente. Una idea así. Y al final salió en español, breve. Sí, supongo que hubiera sido más adecuado llamarle algo así como divertimento filosófico. Porque era la única palabra que, digamos, recogía un poco el espíritu de que es algo que pretende ser divertido, pero que pretende tener un contenido filosófico. Y lo de filosófico sí que queríamos que apareciera, porque no queríamos dar la idea de que esto podría ser algo, no sé, un libro de autoayuda o de psicología con todo el respeto hacia esas otras orientaciones, pero queríamos hacer un libro de filosofía aplicada. De hecho, nuestra primera apuesta era epistemología del amore, pero claro, los editores nos dijeron no le gusta. Claro, ni a los italianos ni a los españoles. Muy bien, pues muchísimas gracias José Díez, Andrea Iacona, por vuestra presencia aquí. Suerte con el libro, que realmente es muy recomendable, y hasta otra ocasión a todos. Pues gracias a vosotros. Gracias a vosotros.